Nombre es Fiorella Nieto y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que es la fibrina rica en plaquetas, un concentrado de plaquetas de segunda generación. Este es un estudio publicado en el 2006. Entonces, para iniciar en sí, la fibrina rica en plaqueta va a ser un concentrado inmunológico de plaquetas que en una sola membrana de fibrina, todos los componentes así de la sangre para lo que es la curación y la inmunidad. Las citoquinas plaquetarias y las leucocitarias van a jugar un papel importante en la biología de este biomaterial. Además que la matriz de fibrina que la soporta va a constituir el elemento determinante que va a ser responsable para el potencial terapéutico que va a tener esta. Entonces, es muy importante dividir en sí las observaciones clínicas en 4 aspectos: la angiogénesis, el control inmunitario, el aprovechamiento de las células madres circundantes y lo que es la protección de heridas por cubiertas epiteliales. En sí, la membrana de la fibrina rica en plaquetas puede soportar simultáneamente el desarrollo de estos tres factores. El primero es la fibrina, que va a ser la guía natural de la angiogénesis. ¿Y la angiogénesis qué es? Va a ser la formación de nuevos vasos sanguíneos dentro de una herida. Esta va a requerir un material extracelular para permitir la migración, la división y los cambios de las células endoteliales. La propiedad de las angiotensinas se explica en sí por las estructuras tridimensionales de gel de fibrina y por la acción simultánea. Además que va a tener principales factores solubles en la angiogénesis, como es el factor de crecimiento fibroblástico básico, el factor de crecimiento endotelial vascular que es el VEGF, la angiopoietina, los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, que es por sus siglas FDGF, y están incluidos en sí en el gel de fibrina. Algunos estudios indican que tanto lo que es el factor de crecimiento fibroblástico como el factor de crecimiento derivado de plaquetas pueden unirse a fibrina con alta y va a tener alta afinidad. Por lo tanto, se puede dar lo que es una inducción directa de la angiogénesis por fibrina, y esto explica por qué la unión de la fibrina de numerosos factores de crecimiento diferentes. Cuando hablamos en sí de la angiogénesis, eso es básicamente los factores que les acabo de mencionar. Con respecto a lo que es principalmente la fibrina, en sí, lo que hablamos de la fibrina es que constituye un aporte natural para lo que es la inmunidad. Además que los productos de degradación de fibrina y de fibrinógeno estimulan lo que es la migración de neutrófilos y va a aumentar la expresión de la membrana del receptor CD11. Y este receptor va a permitir lo que es la adhesión de los neutrófilos al endotelio y además del fibrinógeno, así como la transmigración de los neutrófilos. En este caso el FDP, que es el fibrinógeno, lo que va a hacer es que modula la fagocitosis tanto de los neutrófilos y los factores de degradación enzimática. Y se ha demostrado en sí que la colonización de heridas por macrófagos está controlada por lo que es la fibronectina a través de las propiedades químicas y físicas que va a tener la fibrina. Además que lo que es el fibrinógeno añadido al medio de cultivo de líneas celulares promocíticas humanas va a aumentar lo que es la secreción de interleucina y también del activador del plasminógeno. Ahora, si hablamos de lo que es la cobertura de fibrina en las heridas, la matriz de fibrina guía lo que es la cobertura de los tejidos lesionados, afectando el metabolismo de las células epiteliales y de los fibroblastos. Además que los márgenes de las heridas, las células epiteliales van a perder su polaridad basal, apical, y esta va a producir extensiones basales y laterales hacia el lado de que es la herida. Posteriormente, las células van a migrar sobre la matriz transitoria,
formada por fibrinógeno, fibronectina, tenastina y vitronectina. Y esta migración se parece más a una auténtica degradación de la matriz que a una simple en sí traducción. Si hablamos de las implicaciones clínicas que vemos, por ejemplo, en esa imagen podemos ver lo que es en la primera imagen, lo que es la extracción y la obturación ósea en el caso de una periodontitis terminal en sitios amplios con intervenciones delicadas, por lo que es la dificultad de obtener en sí una cobertura de tejido blando en la superficie de la lesión. Además que los alvéolos se llenan con hueso halogénico, y además el uso de esta fibrina rica en plaquetas como en la membrana de cobertura va a permitir una rápida epitelización en sí de las superficies en el sitio y neutralizando los fenómenos infecciosos, ¿no? Las imágenes inferiores muestran después de 48 horas después de haber hecho la operación, y la herida se cierra por completo y se retiran lo que son las suturas. En sí, el FRF, que es rico en plaquetas, es un material natural basado en fibrina, favorable para el desarrollo de una microvascularización en la herida. Otra característica es la fibrina y las células madres mesenquimáticas. Ahora, es importante cuando hablamos de esto, en que las células madres mesenquimáticas de una médula ósea constituyen la regeneración de las células óseas completo y en muchos tejidos. Estas células indiferenciadas se reclutan de la sangre a los tejidos lesionados, donde van a ser capaces de diferenciarse en varios tipos de células diferentes. Y esta diferenciación inicia y se produce necesariamente en una matriz cicatrizal transitoria formada por fibrina y fibronectina. Es por ello que esta fibrina se utiliza preferentemente como una matriz de soporte para lo que es el trasplante de estas células. Implicaciones clínicas, por ejemplo, en el caso de durante la ablación del quiste maxilar, después de lo que es la ablación quística completa, la cavidad se llena rápidamente de sangre, en la cual este coágulo de sangre no es más que una versión del lead, que lo conocen de lo que es la fibrina rica en plaqueta. Y es porque esta matriz de coágulo de fibrina que se está formando es como una trampa para lo que son las células madres circulantes. Es por ello que el tiempo de curación fisiológica de una cavidad quística es de 6 meses y 11 años. Pero cuando la cavidad quística se llena de lo que es fibrina rica en plaquetas, este fenómeno de curación fisiológico se va a acelerar. Y esto es debido a que la matriz de fibrina está mejor organizada con este biomaterial, y puede dirigirse de manera más eficiente, y el aprovechamiento en sí de las células madres y el programa de curación va a acelerar. Es por eso que una cavidad quística llena de este biomaterial se cura por completo en 2 meses en lugar de 6 a 12 meses. Y es necesario para lo que es una curación fisiológica. Entonces, dentro de la discusión podemos saber que lo que es con respecto a este biomaterial tiene que ser considerado como un biomaterial de fibrina. Estamos hablando de lo que es la fibrina rica en plaquetas, PRF. Entonces, este biomaterial, su estructura molecular tiene bajas concentraciones de lo que es la trombina, que va a ser una matriz óptima para la migración de las células tanto endoteliales y además de los fibroblastos. Y además que va a permitir una rápida angiogénesis y remodelación mucho más fácil de la fibrina en un tejido conectivo más resistente. Es por ello que este material es una matriz que va a contener todos los elementos moleculares y celulares que van a permitir una cicatrización óptima. Otro punto es que la matriz de fibrina contiene todas estas células inmunes circundantes y todas las moléculas plásticas altamente antigénicas. Por eso las membranas de
de PRF son totalmente específicas del donante, por lo mismo que es su sangre, y no puede constituir un tejido de injerto halogénico. En líneas generales podemos concluir en sí que la experiencia clínica confirma que este biomaterial, que es en este caso la fibrina rica en plaquetas, puede considerarse como un biomaterial curativo. Cuenta con todos los parámetros necesarios que va a permitir una cicatrización óptima. Además que estos tienen una matriz de fibrina polimerizada en estructuras tetramoleculares y la incorporación de las plaquetas, los leucocitos, las citocinas y la presencia de las células madres circundantes de la sangre que se extrae del paciente, a pesar de que las citocinas atrapadas en este material se liberan gradualmente y pueden acelerar el fenómeno celular, la estructura de las redes de fibrina es el elemento clave de todos los procesos de curación, mejorando lo que es rica en plaquetas. Finalmente, este biomaterial va a parecer acelerar lo que es la curación fisiológica, como les mencioné en las imágenes, y las numerosas también perspectivas de lo que tiene este biomaterial, que es conocido como la fibrina rica en plaquetas. Este artículo ha sido publicado en el 2006. Y esas son mis referencias bibliográficas. Gracias.